Buenas noches, mi nombre es Mónica Gamboa Camacho y estoy estudiando la licenciatura en Derecho. El módulo es Juicio de Amparo 1. El nombre de mi profesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y mi matrícula es la 2301-6079. Bueno, en este reto, la actividad fue el desarrollo implica en que de acuerdo a los casos que se exponen, responder de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. En el caso número 1, nos pide que señalemos qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En la tesis de jurisprudencia 1J102-2011 se desprende que el método de integración utilizado fue el de reiteración. Esto se puede deducir de la frase contenida en la tesis cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Además, para un poco reforzar esta información, es necesario comprender que la jurisprudencia en México, antes de las reformas del 2021, se integraba principalmente por 3 métodos, que era la reiteración de criterios, en donde se establece cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. También está la contradicción de tesis, que se establece en el resolver las contradicciones entre tesis sustentadas por tribunales colegiados de circuito y entre salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La sustitución, la jurisprudencia por reiteración o contradicción establecen el Pleno, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, y podrá ser sustituida conforme a las reglas que la ley señale. Por lo tanto, al leer esta tesis, se identifica claramente que el método utilizado fue el de reiteración. También nos solicita que indiquemos en qué época del semanario judicial fueron publicadas estas jurisprudencias. Estas, específicamente en esta tesis, fue en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. Identifica si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. Bueno, para determinar si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo, es necesario analizar esta información proporcionada a través de la tesis de la jurisprudencia. El artículo 223 establece que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación constituye precedentes obligatorios cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En estos casos mencionados se cumple con el requisito de la mayoría de los 4 votos establecidos en este artículo del 223 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se puede concluir que la jurisprudencia fue aprobada cumpliendo con dicho requisito. Nos vamos al caso número 2, en donde aquí nos pide o nos menciona que respecto a este caso, un segundito por favor, porque se me puso aquí algo en la pantalla. Bueno, dice que cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78-2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La jurisprudencia 1J93-2013 fue interrumpida y sustituida por la jurisprudencia
primera 78/2018, debido a una nueva reflexión de la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Los razonamientos principales de esta sustitución fueron los siguientes: revisión del artículo del 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la primera sala realizó una lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos y concluyó que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial por sí sola no afecta su libertad personal. Se considera que es mera comunicación del juez a petición del Ministerio Público para informar sobre la audiencia, donde se formalizará la investigación y se formulará la imputación. Carácter futuro incierto de la comparecencia forzosa. Se reconoció que la fracción 2 del artículo 141 permite ordenar la comparecencia forzosa en caso de inasistencia injustificada. Sin embargo, se determinó que este es un acto futuro e incierto, condicionando a la inasistencia del citado y a la solicitud del Ministerio Público. Por lo tanto, la citación en sí misma no incide en la libertad personal del citado. La naturaleza de la citación: se estableció que la citación es una simple comunicación judicial fuera del juicio, en donde no afecta la libertad personal del quejoso. En consecuencia, se consideró improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordena la citación, conforme al artículo 107 de la Ley General de Amparo. De la Ley de Amparo. Cambio de criterio respecto a la afectación de la libertad. Pues la jurisprudencia anterior sostenía que la situación con apercibimiento de la aprehensión transgredía el derecho de la libertad deambulatoria. La nueva jurisprudencia primera J78/2018 revierte este criterio al considerar que la citación no constituye un acto que afecte la libertad personal. En resumen, la sustitución de la jurisprudencia se basó en una nueva interpretación del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que llevó a la primera sala a concluir que la citación de la audiencia inicial no afecta la libertad personal y por lo tanto no procede el amparo indirecto en su contra. También nos indica en qué época del semanario fueron publicadas, y en esta tesis fue en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. En el caso número 3 nos dice que señalemos para qué autoridades es obligatoria la aplicación. Pues esta tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley y consagrada en el artículo 14 constitucional. ¿Por qué las autoridades, para qué las autoridades es obligatoria la aplicación de esta jurisprudencia? La jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es obligatoria para la propia Corte de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal cuando actúen en materia federal. En resumen, la jurisprudencia es la interpretación de la ley, no de una nueva ley, y su aplicación no viola la irretroactividad. En esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. La conclusión es que la jurisprudencia, como herramienta fundamental del sistema jurídico, desempeña un papel muy crucial en la interpretación y aplicación del derecho. A partir de análisis de estos estudios, las respuestas se pueden extraer de las siguientes conclusiones, que son su importancia y su utilidad. La jurisprudencia permite a los tribunales interpretar, precisar el significado de las leyes, especialmente en aquellos casos donde la legislación es ambigua e incompleta. Y ya se me va a acabar el tiempo.
En resumen, la jurisprudencia es un elemento esencial para el funcionamiento eficaz del sistema jurídico, ya que garantiza la seguridad pública y la igualdad ante la ley. Muchas gracias. Hasta luego.